bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Lía, la Super Tuli. Pásenle ustedes a mi estudio, su estudio. Sean todos ustedes, se los digo, es un complot de las motos. Siempre que empiezo a grabar, suena una moto o un vendedor. Ya. El día de hoy, sabrosos, vamos a estar echando chismecito sabroso, delicioso, acerca de las curiosidades de la historia de México. Y hoy vamos a hablar de cómo llegaron los electrodomésticos a las cocinas, a las casas de la Ciudad de México en aquellos años de la época de oro. Si les está gustando este chismecito, acompáñenme. Es que ya hay un montón de ruido y yo quiero grabar, pero no puedo porque se escucha todo y entonces ya me desanimo, pero no. Super Tuli por la ciencia. Les decía, sabrosos, que como ustedes saben, en México y en todo el mundo, pues antes las estufas eran de carbón. Antes había primero la leña, luego pues el carbón, ¿no? Vamos a situarnos ahorita en la época de oro, los años 40, los años 50 sobre todo. Y pues en esta parte de los años 30, 40, todavía en las cocinas mexicanas se utilizaban el carbón para cocinar. De hecho, hay un video de tipos populares de la Ciudad de México que está aquí en el canal, véanlo. Habla de que pues había estos pregoneros donde vendían carbón para que todas las estufas de las casas mexicanas pues pudieran cocinar. Pues resulta que con la modernidad de la posguerra, 1945 a 1950, pues llegan las estufas de gas. Y con la llegada de las estufas de gas llega todo un boom de electrodomésticos a modernizar la cocina del mexicano. Hay una apertura a las transnacionales como Mave, como Westinghouse, como General Electric, que traen todo un sinfín de electrodomésticos para... Otra vez. Trae todo un sinfín de electrodomésticos para el ama de casa, para modernizar la cocina del mexicano, porque hay una transición entre una cocina previa a la estufa de gas y un después. Hay un antes y un después. Porque pues esta onda de tener en tu casa el anafre, esta onda de tener una estufa de petróleo inclusive, porque todavía se llegaba a vender las estufas de petróleo que fueron como más modernas a la estufa de carbón, y ya después pues obviamente la estufa de gas era el hit. Pues también llegó mucho la introducción de electrodomésticos como las primeras licuadoras y sobre todo las aspiradoras, porque una de las tareas más difíciles del ama de casa mexicana era pues esta onda de la faena de barrer y de trapear. Con la llegada de las aspiradoras, de las licuadoras y de toda esta modernidad, llegan también vendedores de puerta en puerta. Hay una película muy importante que la protagoniza Fernando Soler y Marta Roth y David Silva, me parece, se llama Una familia de tantas, y chéquenla, probablemente está ahí en internet, véanla. Es una película que retrata esa transición de la modernidad. Y de hecho también hay novelas como José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, donde nos narra esta modernidad, esta transición que hay entre el México antiguo y el México moderno. El México que ya estamos hablando de tecnología, inclusive ya desde la introducción, años previos, la introducción de la bombilla, al mexicano le costó mucho la transición de las velas al foco. Entonces inclusive se hizo una caricatura satírica donde hay un zorro encendiendo un foco, pretendiendo encender un foco con un cerillo, como haciendo una sátira, ¿no? De que como el mexicano no se dejaba modernizar, ¿no? Que él quería hacer todavía que pues la luz fuera con las velas. Y de hecho todavía hasta los principios de los 60 o hasta finales de los 60, todavía en las casas mexicanas, en los burós de la cama, se acostumbraba a guardar en los cajoncitos, en las cajoneras, una vela y cerillos. Entonces todas estas empresas como Mave, Westinghouse, General Electric, aprovechan las festividades como el Día de las Madres, los cumpleaños, las Navidades, para que haya un boom de publicidad, un boom de verdad.
un boom de publicidad. Entonces empiezan a meter publicidad. Yo aquí encontré una, pues aquí podemos ver una publicidad de una estufa de gas. Como ustedes pueden ver, está el ama de casa, está todo este discurso de ya modernízate, esto es nuevo, ya necesitas solamente gas, esto te va a ahorrar tiempo, no se va a humear tu casa, tu ropa no se va a llenar de carbón, de hollín, etcétera. Entonces comienza estas campañas publicitarias en carteles, en algunas publicidades de ciertas casas que tenían televisores, comienzan con los comerciales de ahorrarle el tiempo al ama de casa en la cocina y sobre todo en el quehacer. En varias publicidades del año 1945 encontré que el precio de las estufas, en este caso, era de 150 pesos, ¿no? Ahorita se nos pueden parecer muy baratas, pero pues sí, era variable el precio. Marcas hasta de 490 pesos, dependiendo del modelo y qué tan moderno, que era la palabra que se utilizaba mucho en ese entonces, pues estuviera. Entonces hubo una competencia enorme, las estufas Deller, las estufas Dragón, y con todas estas otras empresas que ya son como de nombres más conocidos, y utilizaban también mucho la palabra aerodinámica. Con la aparición de estas estufas, pues ya teníamos en las casas mexicanas, en los hogares, 3 alternativas de cocinar, como lo es la estufa de gas, la estufa de petróleo y la estufa eléctrica, también las parrillitas, y pues ya iban como empezando a dejar de lado lo que es el brasero, el anafre de carbón. Empiezan a ver los suministros de tanques de gas, precisamente para abastecer la demanda de las estufas pues de gas. Y también viene el uso del boiler, del calentador de gas, y ya la gente ya no utilizaba pues ni los botes ni las resistencias, porque también se utilizaban así. De hecho, a la actualidad hay gente que todavía de repente utilizamos eso, ¿verdad? Y empieza a haber también publicidad para usar los calentadores de agua, los boilers. Empieza a ver esto de las fábricas de calefacción, y también empieza a ver todo su boom publicitario, y es así como empieza a modernizarse poco a poco esta cocina, esta parte doméstica del hogar, ¿verdad? Con todo esto también nos vienen los electrodomésticos, las parrillas eléctricas, las planchas, las tostadoras, las licuadoras. Es sorprendente que no saben pues cómo se utilizan, que es muy intuitiva esta cuestión de usarlos, y sobre todo la calidad de los electrodomésticos de aquel entonces pues era premium, porque buscaba modernizar a la gente, pero atraparla y dejarla en ese mercado, mantenerla ahí para que continuaran ahí y se llevaran un producto de calidad que les durara muchísimo tiempo. De hecho, por ejemplo, yo en mi casa, su casa, tengo todavía una batidora de mi abuela que tiene más de 60 años y aún sirve y está impecable. Es de la marca Citlali, es una marca 100% mexicana que ya totalmente descontinuada, pero todavía sirve. La calidad de los materiales es excelente, y antes los electrodomésticos estaban hechos para que duraran infinidad de tiempo y que tú pudieras el consumidor pudiera colocar a la marca en el boom, o sea, de que la mejor marca de electrodomésticos porque me ha durado toda la vida. Y ahora ya se busca más esta onda de consumo y las cosas son como más desechables, y eso no está nada bonito. Las batidoras, porque antes las batidoras pues eran manuales o eran pues así, ¿verdad? Un simple instrumento, hay un batidor. Y pues hay la batidora eléctrica también, igual también hay muchísimas marcas, pero también el que se llevó el premio a la transición de la cocina moderna fue el refrigerador. El refrigerador pasó de ser un simple cubo de hielo que se cambiaba todas las mañanas a esto. Todo un refrigerador moderno, aerodinámico. Llega el Kelvinator. Era una de las marcas de refrigeradores más codiciadas en todo el mercado, porque era como tener el maquinón enorme donde podías meter y organizar la comida de toda la semana hasta del mes, congelar, te cabía todo.
eran refrigeradores increíbles. Uno de los aparatos eléctricos que tuvo una rápida acogida, porque pues todos estos electrodomésticos fue como un choque entre la antigüedad y la modernidad. Entonces a la sociedad mexicana, y yo me imagino que a todo el mundo le costó un poco de trabajo adaptarse a todo esto, a esta cuestión de la electricidad, a esta cuestión de modernizar sus costumbres, de ahorrar tiempo, sobre todo, de comenzar a tener tiempo ya de ahorrar tiempo en la cocina o en los quehaceres del hogar y poder salir tal vez a los cines, tal vez al parque, tal vez, no sé, a muchas cosas. Entonces, uno de los aparatos electrodomésticos que tuvo una acogida impresionantemente rápida fue la plancha eléctrica, porque antes las planchas eran muy pesadas, eran como de plomo, se calentaban en unas brasitas y se rociaba así con la manita o hasta con la boca, así como tragafuegos, ¿ya? Y pues lo que hacías era poner ya la plancha calientita sobre un pañito y pasar la plancha y te quedaba pues bien planchadita. Algunas personas que todavía les tocó planchar con ese tipo de planchas aseguran que las planchas modernas no dejan la ropa como la dejaban aquellas planchas antiguas. Y cómo no vamos a hablar de otra de las cosas que cambió la vida en el hogar. Les voy a hablar de la lavadora. ¿Cómo no? La lavadora. Hay un boom, ocurre un boom. Les voy a explicar por qué, ¿saben? Porque antes el detergente era en barra y había mucho en los hogares mexicanos estos lavaderos, los lavaderos manuales. De hecho, todavía los tenemos, pero no había de otra, no había lavadoras automáticas, no las había. Y cuando llega la lavadora, llega un cambio en los jabones. Empieza a ver el detergente en polvo, empieza a ver el Fab, el Ace. Y pues algunas empresas y marcas jaboneras mexicanas empiezan como a decaer un poquito porque ya varias empresas transnacionales empiezan a absorber esas pequeñas compañías jaboneras mexicanas. Y sí hay una transición cuando se lava la ropa con la barra al jabón en polvo, porque pues ya las lavadoras necesitaban pues que tú les echaras el jabón en polvo y sí hubo un cambio radical. Por último, quiero hablarles acerca de, no es un electrodoméstico, pero también fue parte de la modernización de las cocinas mexicanas, la olla express. Cómo no, nos ahorró muchísimo tiempo, le ahorró mucho tiempo al ama de casa en México al momento de cocinar los alimentos. Con esta cuestión de que empieza la publicidad, muchísima publicidad de la televisión o de la radio, de que tenías que ahorrar tiempo en la cocina, empieza la comida, un poquito la fast food, ¿no? De tomar recetas, algunas recetas inclusive de extranjeras, como los sándwiches que les llamaban los flying saucers, o el cereal con leche, porque pues antes el desayuno de los niños y de todos los mexicanos pues consistía en otra cosa totalmente alejada a la practicidad de un cereal con leche. Pero eso es tema de otro video porque también está bien interesante. Y hasta aquí por el videito de hoy. Ya me ando volando el micrófono. Y hasta aquí por el videito de hoy, mis queridos sabrosos. Espero que les haya gustado un poquito acerca de la historia de los electrodomésticos que cambiaron la historia de la época de oro de México. Espero que les haya gustado. Regálenme un like, síganme en el canal y nos vemos para el próximo video. Chao.